En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento es traído por el Hospital Panamericano, Sistema Integrado para la Salud Mental. El impacto que ha generado la noticia de un doble asesinato de hermanos en las inmediaciones del Tribunal de Caguas por conflictos entre vecinos ponen de manifiesto la importancia de buscar mecanismos para las controversias vecinales que le permita encontrar a las partes una solución de manera colaborativa y pacífica. A continuación conversamos con el Dr. Peter González, director de Programas y Servicios Ambulatorios del Hospital Panamericano. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Aunque los problemas entre vecinos ha sido algo que lo hemos vivido por décadas, las situaciones han llegado al punto de que esta semana pasada vivimos algo que nunca, por lo menos en mis 45 años, yo había visto, que en un tribunal alguien, ¿verdad?, asesinara a dos personas con las cuales tenía conflicto por un terreno, por unas situaciones y unas cosas con unos vecinos. Una situación muy lamentable que trajo, ¿verdad?, consecuencias serias, porque habían compañeros periodistas cubriendo y cualquiera va a tener miedo definitivamente, aparte de que habían empleado ante el escuchar los ruidos de un tiroteo tan cerca de uno. Me acompaña el doctor Peter González, director de los Programas y Servicios Ambulatorios del Hospital Panamericano. La violencia por los últimos años la hemos visto que ha cogido un crecimiento, yo diría que casi de 90%. En el mundo entero. Hemos visto que ya no hay tolerancia, que no hay maneras de comunicación y que todo lo estamos resolviendo de la manera más violenta que hay, con un arma de fuego. Realmente esto que pasó en el tribunal es un reflejo de nuestra comunidad y como estamos viviendo hoy en día. Tal vez años atrás no existía este proceso y esta situación de armas de fuego tan rampante como estamos en este momento en que estamos en una adaptación. Puerto Rico está pasando de un país que no tenía armas de fuego legales o permitidas a un país donde cada vez más tenemos armas de fuego, con sus pros y sus contras. Te puedo hablar de estados que tienen armas de fuego reguladas y no pasa esto porque todo el mundo piensa que si hago algo el otro me va a repeler. En Puerto Rico todavía estamos en la mentalidad de que yo puedo hacer algo a una persona y tal vez no tengo un arma de fuego y no sé cómo va a reaccionar, o la persona que tiene un arma de fuego piensa que no la tengo y ahí que se forma entonces el intercambio de disparos. Así que estamos en un proceso de adaptación en cuanto a lo que es las armas de fuego. Podemos tener opiniones en pro y en contra, pero es una realidad. Puerto Rico se está moviendo ya a que las armas de fuego sean parte de nuestro instrumento diario, tal como es el carro, como es el reloj, como es los zapatos. Pues muchas más personas tienen armas de fuego legales e ilegales. Te pregunto, el tener por mucho tiempo algún problema con un vecino, ya sea por la colindancia, ya sea por los animales que tiene, ya sea porque pues puso una verja que no debe haber puesto. Recientemente un joven se quejó a través, sobre todo, de estas ondas radiales, porque yo lo escuché, y hizo un cuento de que este vecino, que él había puesto una verja, que ahora la tenía que quitar, que él era un joven agricultor, que lo que estaba era sembrando ese terreno, que él había alquilado, y cuando tú vas a la otra parte, todo es totalmente diferente. No es tanto como el joven lo hizo, ¿verdad?, parecer ser una víctima. Es que él hizo unas cosas que no debe haber hecho, lamentablemente, porque le afecta a la otra persona, y la otra persona valora el esfuerzo y el empeño de este joven agricultor, pero a veces pintan las cosas las personas de la manera que no es. Pero esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que hemos visto que ahora todo lo resolvemos con la violencia, todo lo resolvemos ya sea con armas blancas, ya sea con armas de fuego o con lo que sea, hacer daño a la otra persona. ¿Qué está pasando con el ser humano que nos está llevando a eso, a no entrar en razón, tengamos armas o no, de querer por algo, de una discusión, de una pelea, quitar la vida? Eso lo resolvemos con una sola palabrita: frustración. Puerto Rico es un país que está
harto y lleno de frustración. Y cuando definimos frustración, ¿qué es? Deseaba algo o esperaba algo y recibí otra cosa. Si vamos a ver dentro de las emociones, sería el DACO de las emociones 2, en donde yo estoy inconforme con lo que me está pasando porque esperaba otra cosa. Cuando tenemos estos problemas vecinales, la frustración impera grandemente en una o las dos partes, porque he intentado tal vez resolver de alguna manera no adecuada el que el conflicto se resuelva. Por lo tanto, cuando yo tengo frustración, puedo reaccionar de dos maneras. La ira, que es lo que a veces decimos tiene coraje, no, es la ira, coraje es otra cosa, en donde yo hago daño y me hago daño. Cuando yo reacciono con ira, es que ya estoy en un momento dado tan agotado de estar insatisfecho con la situación y ataco a la persona, a la propiedad, a lo que sea, a lo que le sienta que pueda dar un poco de paz a esa ira. Pero en ese daño, yo también me hago daño, porque entonces puedo tener la cárcel, puedo tener una demanda, puedo tener daño físico en repelencia a lo que hice. Por lo tanto, hago daño y me hago daño. Si tomamos el caso de los dos hermanos que murieron en el tribunal de Cagua, un problema con un terreno. Ahora mismo tenemos 2 personas muertas y 2 personas presas. Ninguna se quedó con el terreno en este momento. Hice daño y me hice daño. La otra parte de trabajar con la frustración es el coraje. Y la palabra coraje, cuando la definimos a nivel clínico, es este motor que me impulsa a yo hacer cambios ante algo que me molesta. Me dieron un warning por llegar tarde al trabajo, pues me levanto temprano, porque no me gusta que me den warning. Empiezo a hacer cambios que sean productivos por el malestar que tengo. Puerto Rico no está trabajando con coraje, está trabajando con ira en muchos de estos casos. Y cuando vamos a ver casi todos estos problemas vecinales y familiares que se dan, es una frustración cuando tú ves en las entrevistas de cada persona. En este caso que traiste del agricultor y el vecino, una de las cosas que motivó a que los llevaran a las ondas radiales y televisivas es que ambos tienen alma. Así que ahora ambos tienen ese temor de que pueda replicarse lo que pasó si esa frustración sigue subiendo. El problema es que él metió unas máquinas, hizo unas cosas en el terreno que no debió haber hecho. Va a tener que virar para atrás para tratar, ¿verdad?, de enmendar el error. Pero tenemos un caso que está vigente, que lleva años, que es el de la señora que le grita impropiedades, ¿verdad?, y racistas a una pareja, sobre todo porque él es negro, la esposa no es negra, y entonces es la madre de un dentista, y vemos que cuando se llevan. La frustración puede también venir no solo por el tiempo que uno lleve en este litigio, ¿verdad?, o en esta confrontación con el vecino, es que cuando uno acude al recurso que uno entiende que puede ayudar, no hacen absolutamente nada, y lamentablemente tengo que decirlo, nuestro sistema judicial en este país en realidad no está demostrando que sirve para ayudar a mediar en estos casos. Y entonces tenemos este caso vigente de racismo que podría parar en lo mismo, porque puede llegar el momento en que ese hombre esté tan frustrado, esté tan agotado, esté tan cansado de estar yendo a vista, y a que se vea el caso y no se produce absolutamente nada. Es más, en algunos momentos ha habido favoritismo hacia la señora, que es racista y que se burla y que hace barbaridades. Y es como si pues el dinero pudiera más que otras cosas. Y entonces yo pienso que esa frustración aumenta cuando usted busca ese auxilio y esa ayuda y no la encuentra. Sí, la frustración va a seguir. La frustración no es que se da y llegó ahí. La frustración tiene sus estados y sus tiempos, ¿no? Sí, mientras más tiempo pase, mientras menos yo sienta que mis derechos o lo que yo espero se dé, seguro que aumenta. Y mientras más aumente, más peligroso se vuelve, porque es un detonante para la violencia o para hacer algún tipo de atentado contra otro o contra mí. En este caso que mencionas del racismo, ¿no?, del alegado racismo, hay muchos de los elementos en donde son claves en estos problemas vecinales. Cuando hablamos de problemas vecinales y la sana convivencia comunitaria, estamos hablando que uno tiene que respetar, primero, el espacio del otro. Por lo que se alega en este caso, no se está haciendo. Hay que controlar los ruidos de mi hogar que no molesten al hogar del otro. En este caso no se está dando. Hay que controlar estar tolerante hacia la diversidad cultural o racial. En este caso se alega que no. Hay que estar también entre los improperios y en este caso en el cuidado. Hay aquí unos menores que están envueltos que también se están afectando, sea cual sea el caso, ¿no? Todo apunta a que si es un caso de racismo, eso los tribunales lo tendrán que decidir, aunque vemos que es un caso que se está tardando tanto, en donde cualquiera de las partes podría tomar alguna acción violenta contra la otra y tener una desgracia, tal y como pasó ahora con el caso del tribunal, ¿no?, que alegan que se tardaron
Eso es algo que el sistema judicial debería ir repensando, ¿no? Y que había como alegaciones de ambas partes. O sea, estas personas, ¿verdad? El señor que viene del otro país, casado con la puertorriqueña, alegaba, ¿verdad?, que ellos habían puesto unas mociones en el tribunal y habían pedido auxilio, pero del otro lado también, y habían hasta unas órdenes de protección de lado y otro que se estaban pidiendo. O sea, que el conflicto era de ambas partes. El problema es que este señor tiene un arma que no estaba autorizado en tener. Eso es uno de los factores. Dos, o sea, según pudo haberle disparado a esas dos personas, allí habían otras personas que pudieron haber salido también maltrechas o estar hoy día muertas, si no fue certero a la hora de disparar. O sea, que estaba poniendo en riesgo la vida no de mucha gente que estaba en esa plazoleta. Y entonces vemos que las situaciones continúan y no vemos que hayan soluciones. ¿Qué puede hacer el ser humano cuando se enfrenta a una situación como esta? Esa frustración puede llevar hasta el punto que nos nuble ese entendimiento, doctor González, y que momentáneamente nos ceguemos, cometamos un asesinato y después nos demos cuenta de lo que hemos hecho. Usualmente es lo que pasa al uso. Llegamos a un nivel como el síndrome de olla de presión, ¿no? Cuando hablamos de frustración siempre lo comparamos con una olla de presión, ¿no? Sigue aumentando y si no hay esa válvula de escape va a explotar. Yo no dudo que con este señor haya pasado esto. No estoy justificando, estoy explicando la situación básicamente. Tenemos que considerar también que hay una diferencia cultural en donde es una cultura que usualmente se distingue. No todos, pero cuando pensamos en una cultura, pues es una cultura que ha estado viviendo en guerra, ha estado viviendo en muchos conflictos y ha tenido que ver muchas veces los suyos morir a manos de armas. Desconocemos también el pasado de esta persona, ¿no? Solamente sabemos que lleva 9 meses en Puerto Rico, no sabemos cuánto tiempo estuvo en Puerto Rico, por lo menos yo. Así que estamos hablando que cuando culturas, en ese momento él puede haberse llegado por la frustración o culturalmente piensa que es lo correcto, estoy defendiendo a mi esposa y a mi patrimonio. Y tenemos que ser bien consistentes. Yo creo que el problema, además de esto, es que es la dejadez muchas veces en nuestros sistemas. Y lo voy a decir de esta manera, en donde esto es un problema de vecinos, esto es un problema de familia, que se resuelvan ellos. Y muchas veces no hacemos nuestro nivel magisterial de tener que hacer para lo que juramos hacer o nos pagan hacer. Pasa en psicología. Muchas veces yo le digo a mis estudiantes o a colegas que me dicen, no, ya viene esta persona otra vez que tiene este diagnóstico. Pues tú decidiste trabajar, ser psicólogo, ser psiquiatra, eso fue lo que tú decidiste que ibas a atender, por eso es que tú estás aquí. Los sistemas de justicia deben ser igual. No nos podemos cansar, como decir, ya viene este otra vez o ya vienen estos otra vez, porque es nuestro deber tratar de buscar una solución a ese conflicto. Tan reciente como la nena que ayer estuvo denunciando en la red, en Noticentro, ¿no? De que este señor de 60 años, desde que ya era menor de edad, y todavía tú te cuestionas, ¿no? Tenemos que poner una desgracia, tenemos que esperar que algo así pase, pero entonces tomar acción. Está pidiendo una orden de protección y no le ha sido concedida. Y cuando tiene evidencia, por lo que se puede ver en el reportaje, que, oye, es una menor de edad, tiene todos los criterios, tiene la valentía de ir al tribunal, que no todo el mundo la tiene. Y de momento esto pasa, ¿qué podemos esperar? Que este señor haga una desgracia o ella cometa una desgracia porque está frustrada porque no la atienden. Exactamente, y vimos también en estos días, ¿verdad?, que una joven de 30 años, dejando huérfanos a unos hijos, fue asesinada por un sexagenario. No sabemos, ¿verdad?, si había algún tipo de relación o no. Lo que se dice es, ¿verdad?, y los comentarios que hay es que ese hombre alegadamente parece que pues se había ilusionado con ella, una persona casada que trabajaba en el mismo lugar de su esposo y fue asesinada. Estas cosas tenemos que trabajarlas y yo pienso, doctor González, que quizás los tribunales tienen su responsabilidad y hemos visto como hijos han matado a padres también por cuestiones de terreno, hermanos, entre hermanos se ha habido esto. Lo que pasa es que fue en una plazoleta frente a la entrada de un tribunal donde habían otras personas. El riesgo que puso al resto de las personas es lo que en realidad nos asusta. Pero tenemos que comenzar como país y como gobierno a trabajar las emociones, pero trabajarlas desde que estamos en el kindergarten. Y ustedes
pueden crear programas para nuestras escuelas, tanto públicas como privadas. En el lenguaje a los niños se les puede hablar, a los adolescentes también, que cuando lleguen a la adultez tengan herramientas para poder lidiar con la vida, porque la vida está llena de situaciones y problemas. Esto no es color de rosa. Y a veces pensamos que es el gobierno el que tiene que tomar todas las decisiones. Y como tú bien traes, Luz, esto es algo multifactorial. Esto empieza en la casa. Esto empieza en la casa, en donde yo tengo que enseñarle a mis hijos que la mujer se respeta, que el hombre se respeta, que cuando yo convivo con una persona o tengo una familia, eso es lo primero y eso es lo que voy a proteger y voy a cuidar. Y esa palabra de cuido muchas veces la tenemos distorsionada. Tenemos padres que cuidan, que violan a sus hijos, y eso no es cuidar, pero así que entienden y suben. Pero aparte de la casa, de que puede estar esa casa también de una manera tóxica o no saludable, está la escuela. Y como tú bien dices, tenemos que insistirlo en la escuela. Hemos dejado que la escuela tengan unos currículos que a veces están hasta fuera de foco. Tenemos que trabajar con lo que es la convivencia ambiental, con la convivencia familiar, con el respeto fundamentalmente. Debe haber un currículo que incluya la buena salud mental y la buena salud física de las personas. No conformarnos con los poquitos que damos, y tenemos entonces que recurrir tal vez a algunos colegios que no todos pueden estar preparados y tienen que pagar excesivamente por algo que debe ser gratuito. Así que me parece a mí que es responsabilidad entonces de nosotros proveer las herramientas para que esos niños aprendan a cuidar su salud física, como dices, pero también esas emociones, que entiendan y aprendan, que cuando llegan a la adolescencia, que esas, ¿verdad? Hay el revuelo de las hormonas, esa irritabilidad y todas esas cosas que tienen, puedan manejarlas y cuando llegan a la adultez puedan entonces manejar los conflictos. Definitivamente. Hay un dicho que me encanta mucho y lo voy a adaptar, ¿no? Hace falta un país para criar un niño. No, hace falta un país para crear una sociedad. Y yo creo que como país nos tenemos que unir para crear una sociedad saludable. Hacia eso es que nos debemos encaminar. Y buscar ayuda cuando es necesario. Si yo veo que individualmente o familiarmente no puedo, busco ayuda. Sea psicoterapéutica, sea con las agencias de gobierno, como el Departamento de Familia. Nos movemos y tratamos de que nuestra voz se escuche y poder buscar y poder eliminar todo este proceso. Puerto Rico tiene buenos psiquiatras y buenos psicólogos clínicos. Utilizarlos cuando no nos sentimos bien es la mejor herramienta que usted tiene para tener salud. Gracias, doctor Peter González. Gracias a usted por mi psicólogo personal. Gracias a usted siempre por la Y para invitación. cualquier problema que usted tenga, puede contactar al 1-800-981-1218, 981-1218. Que tu domingo sea bonito lo que resta. Igual. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez.